mano aquí ya terminó de copiar. A los demás les falta mucho. En lo que termina, bueno, explico. Entonces, el día de ayer y antier vimos estas estrategias de comprensión lectora que se aplica para la comprensión lectora de cualquier texto, sobre todo en el contexto de las ciencias sociales, porque en las ciencias sociales establecimos que se utiliza el lenguaje como si se tratara de herramientas, de instrumentos, como en el caso del químico, del físico, del biólogo, que tiene un laboratorio y tiene aparatos y tiene herramientas y tiene instrumentos para realizar su actividad. Entonces, si hasta ahí tengan alguna duda, pregunta o comentario. Bueno, antes también podríamos establecer que apunten: todo texto es un pensamiento estructurado. Que todo texto es un pensamiento estructurado. ¿Qué quiere decir que todo texto sea un pensamiento estructurado? Pues tiene que ver con que pues todo el mundo piensa, pero no todo el mundo le pone una estructura al pensamiento. ¿Dónde vamos a encontrar la estructura del pensamiento? Pues justamente en el texto. O sea, son pensamientos que se plasman en un documento escrito. Pero claro, por otra parte también diríamos que no existe el texto sin el contexto. El contexto entonces es la circunstancia. Cada uno de nosotros, como sujetos individuales, tenemos una circunstancia propia. Esas circunstancias propias, ese contexto propio, tiene que ver desde nuestra familia de origen. Si venimos de una familia, vamos a decirlo así, tradicional, donde hay papá y donde hay mamá, o si provenimos de algún otro tipo de familia donde nada más hay uno de los dos, o en otros casos, pues quienes hacen las veces de papá y de mamá, pues son otro tipo de personas cercanas a la familia. ¿Quedó claro? Entonces todo eso es la circunstancia. Bien, entonces vamos a empezar. Dijimos que en el escáner vamos a revisar tres elementos: uno al inicio, uno al final y el corpus. ¿Y qué vamos a hacer con el inicio? ¿Y qué vamos a hacer con el final? Lo mismo. Le vamos a poner el nombre, vamos a describir y vamos a explicar. Entonces, si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta o comentarios. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Va bien la numeración? Ya me comí un número. Bien, entonces comenzamos con el inicio. Entonces vamos a ubicar en esta parte el inicio. ¿Vamos bien? Observamos 14 y 15. Vamos a ubicar el final. ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Michelle, ¿me puedes decir el nombre de este elemento? ¿O? Muy bien, un aplauso. Entonces, nombre, título o encabezado. Michelle, ¿nos puedes decir dónde está, cómo está, con qué letras? Entonces se encuentra ubicado en
parte superior, derecha e izquierda, al centro, más o menos al centro, ¿no? O sea, yo no puedo copiar exactamente como está en el libro porque eso es otra cosa. Aquí esto no es copias, se llama transcripción. Cuando uno pasa de un texto a otro, puede ser un Word o a mano, como en este caso en el pizarrón, se llama transcripción. Muy bien, entonces otra vez, se encuentra ubicado en la parte. Muy bien, ¿con qué letras? Muy bien, ¿y sirve? ¿Para qué sirve el título o el encabezado? Para dar inicio. Muy bien, ¿qué más? Para saber más o menos qué va a tratar el tema. Muy bien, pero aquí en este caso, pues es como una presentación. Hay libros que traen introducción, hay libros que traen prólogo, hay libros que traen presentación. Aquí, pues prácticamente no nos está diciendo nada. O sea, es una introducción que nos van a meter al tema. Pero ¿dónde va a estar el tema? Si observamos el elemento al final, esto sí nos va a ubicar en el tema en el que se va a tratar. Entonces todo mundo en su cuaderno, título encabezado, se encuentra en la parte superior del texto, con letras mayúsculas y sirve para saber de qué se va a tratar el texto. ¿Dudas? Todo eso va por escrito en el documento, por favor. Bien. Entonces vamos a 14 y 15. Igual, tiene un nombre, podemos hacer una descripción y podemos explicar para qué se trata. ¿Quién me dice cuál es el nombre del documento que tenemos entre 14 y 15? El nombre del elemento final, del elemento que tenemos en 14 y 15. Muy bien, un aplauso. Ayer nos aventamos una explicación con respecto de que alguien dijo ficha, no sé quién fue. Entonces hice esa precisión que ya no existen las fichas. Sí existen, pero ya no se usan. Ahora lo que tenemos es referencia bibliográfica. ¿Quedó claro? Porque nos refiere al texto, pero no es el texto. No sé si me estoy explicando. O sea, 14 y 15 son equiparables con el libro físico, pero el libro físico no es la referencia bibliográfica. No sé si me estoy explicando. O sea, con estos datos das con el libro. ¿Quedó claro? Pero no es el libro. Dijimos también que esta forma de organizar la referencia bibliográfica, en este caso son dos autores. Hay libros que son de un solo autor y hay libros que, por ejemplo, como en este caso, son dos autores. Entonces se pone el nombre de los dos autores con la conjuntiva I para saber que son dos. Máximo E, 1 y Jaramillo, 2. Autores. A continuación se pone el año entre paréntesis. Y esto, por ejemplo, pongan atención, ya es nuestro contexto. ¿Cuál es el contexto del libro? Tenemos el año 2024, tenemos el título, el tema de lo que se va a tratar. Por ejemplo, tenemos el país. Entonces, esto sucede en México en 2024. ¿Quedó claro? ¿Dudas? Es muy reciente, porque estamos terminando el 2026, pero el texto es de 2024. ¿Dudas? Bien. Entonces yo ya lo describí. ¿Cómo se describe la referencia bibliográfica? En este caso con autores. Todo el mundo en su cuaderno. Año entre paréntesis. Título de la obra en mayúscula. A continuación de los dos puntos,
subtítulo de la obra. A continuación, editorial. A continuación, país. ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y si yo te preguntara, ¿para qué sirve una referencia bibliográfica? ¿Qué me podrías contestar? Para saber cómo se va a identificar la. ¿Cómo? Para saber quién lo creó. Todo. ¿Quién? ¿En qué año? ¿Cómo se llama la obra? ¿Cuál es el subtítulo? ¿Cuál es la editorial? ¿Y cuál es el país? Tiene que ver también con... No lo dije ayer, yo dije que el escáner era la preparación, pero también nos sirve para determinar la calidad. Y entendemos por calidad que esté completo. Pongan atención, ¿por qué está completo el texto? Porque tiene un título o un encabezado al inicio. ¿Por qué está completo el texto? Porque tiene una referencia bibliográfica completa. Porque también tiene un corpus y es lo que falta. ¿Quién me dice hacia la mano? ¿De qué renglón a qué renglón va a estar el corpus? Sí. Del 1 al 12. No, antes. El 1 a Al 13. al 13. 14 y 15 ya no, porque ya los separamos. Esto es referencia bibliográfica. Entonces, del 1 al 13, en este caso, vamos a encontrar el corpus. ¿Vamos bien? Entonces, concluyendo, diremos que tiene calidad o que no tiene calidad. Sí. Tiene calidad. En algunos otros casos, como se toma el fragmento, puede ser que no dispongamos de un título o un encabezado al principio. Puede mantener la calidad del texto toda vez que tengamos una referencia bibliográfica completa. Pongan atención, yo podría hacer lo siguiente: podría recortar título y subtítulo, recortarlos, si estuviéramos en la computadora, copy y pego. Y entonces seguiría teniendo lógica el texto, congruencia el texto, o la perdería. No la mantendría. La mantendría, porque si analizamos el corpus, se correspondería con el título y con el subtítulo. ¿Dudas? Bien. Pasamos entonces al skimming. ¿Quién me dice en qué consiste el skimming? Son tres cosas. Palabras reconocidas en nivel principal. Un abrazo. Palabras clave. Palabras desconocidas. Ideas principales. ¿Cómo íbamos a identificar las palabras clave? No lo estamos repitiendo. Las que se repiten muy bien. Las desconocidas, porque o dudo de su significado, no estoy tan seguro de su significado, o de plano ignoro el significado. Bueno, a ver si es cierto. ¿Quién me dice cuál es la palabra clave? Está muy fácil. Esa, un aplauso. Aquí está. Una, dos, tres, ya comenzó. Pero bueno, ahí digamos, es una palabra compuesta, porque primero está el mérito, y la posterior gratis. ¿Alguien encontró qué es mérito? O sea, ¿qué es un mérito? Un logro. Un logro reconocido o no reconocido. Conocida. Tiene que ser siempre reconocido. Porque pues pueden haber logros que no son reconocidos.
O sea, una persona que hace algo bien, cuida a su abuelito, cuida a sus hermanitos, no sé, le ayuda a su compañero o compañera, pero no recibe absolutamente nada a cambio. ¿Quedó claro? Entonces el mérito, apunte, es un reconocimiento público. Por lo regular, ese reconocimiento se tiene que acompañar de algo, sea un premio, sea dinero, sea un diploma, algo. ¿Quedó claro? Y Kratos significa poder. Reconocimiento. ¿Dudas? Bueno, entonces ahí ya tenemos una palabra clave. Y bueno, el texto no es tampoco muy complicado, en el sentido de que maneje un lenguaje altamente técnico, altamente elaborado, etc. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, pregunta o comentario? ¿Quién quisiera empezar la lectura fuerte y clara? No se amontonen, no se levanten la palabra. Lo contrario del mérito también puede ser el castigo. También uno puede hacer las cosas buscando un premio, buscando un reconocimiento, o también uno puede hacer las cosas para que no te castiguen. Había una vez un psicólogo soviético, es el padre del conductismo, se llamaba Pablo, es el padre del conductismo. ¿Alguien ha escuchado acerca de Pablo? Pablo. Bueno, era una chingonería. Hizo un experimento que se conoce como el experimento de Pablo. Entonces lo hizo con un perro. ¿Qué fue lo que sucedió? Que cuando le iba a dar de comer al perro, empezaba a tocar una campana. Y cada vez que le iba a dar de comer al perro, antes de darle de comer, tocaba la campana. Adivinen qué pasaba con el perro. Cuando escuchaba la campana, empezaba a babear, porque empezaba a asociar el sonido de la campana con la hora de comer. ¿Quedó claro? Y entonces Pablo concluyó que lo que nos mueve es el premio o el castigo. Y ese conductismo también mucho tiempo se utilizó en el ámbito de la educación. Hace muchos años el modelo educativo era conductista. Incluso había frases que ahorita ya serían impresentables, inaceptables. Pero hace muchos años decían, la letra con sangre entra. Y los maestros de primaria y secundaria tenían permiso para castigar. Incluso había papás que le decían a los profes, ahí se lo encargo, profe. Y tienen toda la libertad de jalarle las orejas si no se portan bien. Pero claro, pero pues también ese es un elemento que ya también estaba en los libros. Por ejemplo, había quien decía que buscábamos el placer y oíamos el dolor. Hay también quien manifiesta
que esa situación se debe a la organización de nuestro sistema nervioso. ¿Quedó claro? O sea que cualquier animal o cualquier persona busca sentirse bien y huye de sentirse mal. Pero bueno, luego hay también situaciones a ver, un poco más complejas, como por ejemplo el sadismo y el masoquismo. ¿Alguien sabe qué es el sadismo? Apunten. Disfrutar provocando dolor. Y el masoquismo es disfrutar cuando te provocan dolor. ¿Sí me expliqué? Una persona sádica es una persona que disfruta lastimando. Y el masoquista, pues es su pareja perfecta, porque al masoquista le gusta que lo lastime. Pero bueno, esto se conoce como una perversión, porque no es saludable. ¿Sí me expliqué? Bueno, a lo mejor hay parejas que acuerdan, consensan, no sé, unos arañones, unas cachetadas, unos latigazos, pero hasta cierto punto, porque las cosas también se pueden salir de control y alguien puede resultar lastimado. ¿Dudas? Continuamos con la lectura. ¿Quién quisiera leer? ¿Tú? Por favor, fuerte y claramente desde el principio. Introducción. México y el resto de América Latina son sociedades sumamente desiguales. Tiempo. México. América. Entonces, ¿qué es México? ¿Fuerte? Una nación. ¿Un aplauso? Un Estado nacional, muy bien. Estado nacional. Y si es un Estado nacional, ¿qué características tienen todos los Estados nacionales? Apunten. Territorio. ¿Sí o no México tiene un territorio? Y que podemos ubicar también por coordenadas o por límites. ¿Qué hay en el norte de México? ¿Qué hay en el norte de México? La frontera. Es que hablan al mismo tiempo. ¿Qué hay en el norte de México? La frontera. La frontera. Y pasando la frontera, Otro territorio. otro estado nacional. ¿Cuál es? Estados Unidos. Y entonces lo que tenga México lo debe de tener Estados Unidos, si son estados nacionales. Ya mencioné un elemento, territorio. Ya dijiste tú, en el norte, frontera con Estados Unidos. Y tendremos que ser más específicos. ¿Cuáles son los estados fronterizos de México con Estados Unidos? Denme uno. Tijuana. Baja California. La Baja. Yo no sé dibujar bien. Yo no sé dibujar bien, pero bueno. Ay, me disculparán, ¿no?
la Baja California? Sur, norte. Y tienes toda la razón. Aquí está Tijuana. Hay una canción de Manu Chao que se llama Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Tijuana. En la Baja California norte. ¿Y aquí qué estado está? ¿Y aquí qué estado está? ¿Qué estado está y qué estado está? Son los estados fronterizos. ¿Eh? Sonora. Muy bien, Sonora. Chihuahua. Nuevo León. El que está arriba de Veracruz. Sinaloa. No, Sinaloa está. Sinaloa no es fronterizo. Es del norte, pero no es fronterizo. Otra vez. Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas. Son los estados fronterizos. ¿Qué características tienen los estados fronterizos? ¿Qué pasa con los estados fronterizos? ¿Alguien tiene familiares en un estado fronterizo? ¿Cómo es la vida? La gente cruza al gringo a cargar gasolina, a hacer sus compras y se regresa. También hay un fenómeno apunte que tiene que ver con el salario mínimo. El salario mínimo en los estados de la frontera es mayor porque tiene que competir con el dólar, si no se queda muy abajo. ¿Vamos bien? Lo mismo, tenemos estados fronterizos al sur. Una de más o menos. También tenemos entonces estados fronterizos al sur. ¿Cuáles son los estados fronterizos del sur de México? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Chiapas. Y de Chiapas ya está Guatemala para acá. Y nace así como una tripita de países y luego ya se abre para América Latina. ¿Quedó claro? ¿Por qué le llaman América Latina América Latina? Porque hablamos español. El único país que habla otro tipo de latín es el gigante de Sudamérica, Brasil, que fala portugués. ¿Quedó claro? ¿Dudas? Entonces, América Latina, que son países de habla castellano. El castellano es un neolatín. Pero ¿cómo le dicen los gringos a todos los latinoamericanos? Hispano. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Entonces aquí también el día de ayer vimos oraciones proposicionales que tenían sujeto, verbo, predicado, que afirmaban o negaban que eran verdaderas o eran falsas y que se insertaban dentro de una ciencia. El ejemplo de la nieve es blanca, ¿recuerdan? Entonces vamos a aplicar ese análisis, por ejemplo, hasta aquí. México y el resto de América Latina son sociedades sumamente desiguales. Diríamos que tiene una estructura, sujeto, verbo, predicado. Apunte nada más al sujeto. Ya teniendo sujeto, ya tenemos algo. Dice México y América Latina son. Entonces el sujeto va a ser México y América Latina. Verbo son. Predicado, sociedades sumamente desiguales. ¿Vamos bien? Ahora, ¿ahí qué está pasando? ¿Se está afirmando o se está negando?
Se está afirmando, muy bien. Ya tenemos estructura. 2, ya tenemos una oración afirmativa. Vamos ahora a lo más importante. Esa aseveración, esa afirmación, ¿es verdadera o es falsa? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo de ayer, lo que vimos ayer, ¿qué dijimos? Que una oración era verdadera. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando los hechos encajaban. Exactamente, con Los argumentos. muy bien, con los dichos. Decían los romanos, la verdad es la, pongan atención, adecuatio verba et res. Adecuatio verba, dicho, res, la cosa o el hecho. ¿Quedó claro? Por eso hacer la distinción. ¿Esa afirmación es de verba o es de res? Es de los dos. Porque hay un dicho, una afirmación, pero una conexión, una correspondencia con el hecho. Y vamos a ver si es cierto. ¿Quién me dice cuántos millones de mexicanos somos? Aproximadamente somos más de 130 millones de personas. De esos más de 130 millones de personas, más del 60% es pobre. Es pobre. Y bueno, aquí ya tenemos un concepto de análisis. La pobreza se estudia de manera unidimensional y de manera multidimensional. Uni quiere decir que se utiliza un solo factor para determinar si una persona es pobre o no es pobre. ¿Quién me dice cuál es ese factor? Uno solo. Yo quiero saber si el sujeto A es pobre. El salario. ¿Fuerte? El salario. Una cosa. El salario. Mejor dicho, el ingreso mensual. Se cree, más bien se estima que el promedio de ingreso mensual en México, ¿de cuánto es? Como 1200. ¿Cuánto? Como 1200. ¿Al día? No, No, o sea, vamos a... Sí, casi, pero es inferior a 16,000 pesos mensuales. ¿Alguien sabe en promedio en cuánto están las rentas de vivienda en la Ciudad de México? La más barata. con 6,000, 4,000 pesos. De 6 a 8, por más barata. Ve, si te vas a una renta de 8,000, ya se te fue la mitad de tu ingreso. A eso súmale pasajes o quien tiene carro, gasolina. Si utilizas el carro, aparte de la gasolina, pagas otro tipo de impuestos, como cuáles. La gente que tiene carro, aparte de gasolina, ¿qué paga? Servicio.
Seguro, seguro. Y el más barato está como en 2,500. Que eso es nada más para que puedas circular, para que si chocas, entre el seguro a hacer el paro y para que no te infraccione la policía. Seguro, ¿qué más? Servicios del coche. Servicios del carro. Hay servicios mayores y menores en función del kilometraje. El mayor va a ser más caro porque se tienen que reemplazar piezas. ¿Vamos bien? Y luego también los carros no le puedes cambiar una sola llanta porque se desgastan las otras. Entonces tienen que ponerle referencia a las cuatro. También, ¿qué más pagan los usuarios del carro? Las placas. ¿Qué más? Hay un impuesto que se paga en México que se llama tenencia. ¿Ya vieron? Seguro, tenencia, placas, ¿qué otros pagos nos meten al juego? Para tener carro, que hacer un pinche negociazo. La verificación. Todos los carros tienen que verificar 2 veces al año. 2 veces al año. La verificación del primer semestre y la del segundo. Y vamos a tener 3 tipos de calcomanías: doble 0, 0, 1 y 2. Doble 0 es para los carros híbridos o eléctricos o recién salidos de la agencia. ¿Alguien sabe un carro híbrido o eléctrico o recién salido de la agencia con cuánto cuesta? Pues mínimo unos 300, 500 mil pesos. ¿Tú crees que con un pinche salario pedorro de 16,000 al mes vas a poder comprar eso? Pues no. Por ejemplo, colegio de bachilleres, el profesorado del colegio de bachilleres está por debajo de los 9,500 mensuales. O sea que el promedio de los profesores del colegio de bachilleres está todavía más abajo del promedio general, que tampoco llega a los 16,000 baros. ¿Vamos bien? Bueno, esa fue la unidimensional. Multidimensional. ¿Qué otros factores tenemos que tomar en consideración, aparte del ingreso mensual, para determinar que una persona es pobre? La vivienda. ¿Fuerte? La vivienda. Correcto, un aplauso. Y como ya vimos, hay vivienda que es propiedad del que la habita y hay vivienda que se renta. En México, menos del 10% de la población tiene casa propia. Yo, por ejemplo, no rento, pero la casa no es mía, es de mi mamá. Y las veces que me he querido emancipar, voy a rentar, porque de entrada no tengo 2.5 millones de pesos para comprar renta. ¿Vamos bien? Ingreso mensual, domicilio, ¿qué más? Servicios. ¿Cuáles son los servicios que se tienen en una casa y que de entrada no se pueden dejar de pagar? La luz, el gas, la agua. Ya, ahí, de luz. ¿En cuánto está en promedio el servicio de luz? Para arriba. Y es que bimestral o mensual. Mensual. El agua, bimestral.
¿Qué más? Internet. Y eso hago, o se lo compras a tío Richie o se lo compras a Slim. O a quien se lo quiera que se lo vayas a comprar, tienes que utilizarlo. Porque los servicios van del más barato, 350 para arriba, ¿no? Drenaje, acceso a los servicios de salud. La mayor parte de la población en México no tiene acceso a un servicio de salud, el IMSS o el ISSSTE. También hay otro factor que se toma en cuenta en la multidimensional, que tiene que ver con el nivel educativo. ¿Cuáles son los niveles educativos que hay en México? Empezamos con la educación básica, que es de preprimaria o kinder a básica. Es preprimaria, primaria y secundaria. ¿Cuántos años son de secundaria? ¿De primaria? ¿Y de preprimaria? Pues vamos a quedar nada más con 6 de primaria y 3 de secundaria. 9 años de escolaridad. Que por ejemplo también está el tema de los útiles escolares. Vamos a ahorita ya para el regreso a clases en educación básica va a ser la sangradera. Porque bueno, a lo mejor si nada más tienes un hijo, pues vas a entrarle con una lista de útiles, pero si por alguna razón tuviste más de 1, 2 o 3, van 2 o 3 listas. Y también hay variaciones, porque no va a ser la misma lista que te pidan en primaria que la que te piden en la SEP, o los gastos que se tienen en bachillerato. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Entonces, dice, México y el resto de América Latina son sociedades sumamente vulnerables, sumamente desiguales. Apunten, también hay un indicador que mide desigualdad, se llama Gini. El Gini va de 0 a 1, donde 0 quiere decir que no hay desigualdad y 1 quiere decir que hay desigualdad. ¿Sí me expliqué? Entonces, si utilizáramos el indicador de Gini para medir desigualdad en México y en América Latina, estaríamos por acá. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Bueno, pero ¿ustedes creen que se puede erradicar la desigualdad? ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué? Si todos tuvieran todo, no habría. Pues no habría desigualdad, porque todos tuvieran todo. Se parece un poco a lo que dice el texto. Y dice. No lo tendría nada. Sí, sí, sí. Lo que dices tú. Perciben dichas desigualdades como legítimas. ¿Qué quiere decir que algo sea legítimo? Debe estar ahí. Que está bien. Que hay, digamos, un respaldo, ¿no? Bueno, ¿me recuerdas su nombre, compañero? Esteban, sigue el texto, por favor, desde donde nos quedamos. Pero también son sociedades que creen fervientemente en los mitos de la narrativa meritocrática y en gran medida perciben dichas desigualdades como legítimas. La narrativa meritocrática. Por ejemplo, narrativas quiere decir que son. O sea, esto es como narrativa meritocrática. Es como, digamos, una ideología. Una forma
de considerar las cosas de manera generalizada. Le decían los latinos, es el vox populi, la voz del pueblo, la voz de Dios. No necesariamente eso es cierto, pero así lo considera la mayoría de las personas. Como un poco pensar que pues, las mujeres son inferiores a los hombres. ¿Están de acuerdo de que hay narrativas que sostienen que los hombres son superiores a las mujeres? No quiere decir que así sean las cosas. Quiere decir que así se considera por un segmento de la población. ¿Dudas? ¿Continúas? La narrativa meritocrática propone una explicación clara, si bien no necesariamente verídica, sobre las jerarquías y la estratificación social. ¿Qué es estratificación? ¿Qué es estrato? Estrato social. Muy sencillo. Un estrato es un nivel. Entonces acá tenemos pobres, clase mierda, ricos y ultra ricos. Entonces la estratificación social es el lugar o la posición en la que una persona se va a ubicar. ¿Quién me dice cuál es el salario, el ingreso mensual de una persona para que se pueda considerar rica al mes? Más de 100,000 pesos. Más. 500,000 mensuales. Vean, o sea, lo que les estoy diciendo, el promedio en México es de 16. ¿Qué tipo de trabajo tendrías que realizar para ingresar 500,000 kilos al mes? También es cierto, por ejemplo, que en América Latina, si naces pobre, vas a morir pobre. Y que si naces rico, aunque seas un pinche drogadicto, haragán y bueno para nada, vas a morir rico. Porque también la riqueza en México y en América Latina es hereditaria. No quiere decir que la persona lo produjo, que lo trabajó, sino que lo heredó. Y también la desigualdad en algunas ocasiones no tiene nada que ver con el ingreso, porque hay sociedades donde no hay mucho dinero, pero no hay tanta diferencia de clase social. Por ejemplo, en Cuba están bien jodidos, pero en Cuba no hay analfabetismo, ni hay niños en la calle. Bueno, vamos a terminar la lectura. ¿Continúas, por favor, Esteban? De acuerdo con esta narrativa y según el significado específico de la palabra, una sociedad meritocrática es aquella gobernada por los ganadores o los mejores. Es el gobierno de los mejores. Para esta nación de sociedad, el poder y los bienes económicos son... Tiempo, palabra desconocida o palabra clave. Noción, ¿alguien encontró noción? ¿Qué es una noción? Conocimiento y idea que se tiene de algo. Muy bien, un aplauso.
meritocrática es una noción. ¿Quedó claro? Es una idea. ¿Continúas? Son distribuidos entre las personas de acuerdo a su voluntad. Así pues, en cuanto a la riqueza, la narrativa meritocrática justifica la posesión de las personas acaudaladas. ¿Qué es acaudalado? Que tiene mucho dinero. Muy bien. Se utiliza también para medir el caudal, la profundidad de los ríos. ¿Quién me dice cuál es el río más caudaloso de América? El río más grande y más profundo. Está en Chiapas, ¿no? El Amazonas. Entonces, para medir el caudal del Amazonas se utiliza un metro, una sonda. Se mete la sonda hasta donde tope, se saca la sonda y se mide. Porque los ríos también, dependiendo de la época de lluvias o de secas, sube o baja el caudal. Entonces se utiliza también como metáfora de dinero. Más caudal, más dinero en tu cuenta. ¿Continúas? En la cima de la estructura social, argumentando que tiene más talento, hace más Bueno, ahora vamos a cuestionar esa parte. ¿Y será cierto entonces que los ricos tienen más talento, hacen mayores esfuerzos, poseen más creatividad que el resto de la sociedad? Pero no es un pedo así. ¿Cómo? No es un pedo así. Es la narrativa meritocrática, es la ideología. ¿No es que han escuchado, por ejemplo,